Y para ello justamente lo tenemos a un referente de la medicina. Él es médico terapista del Hospital Perrando, digamos, es una persona que conlleva mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales, porque bueno, expresa todo lo que siente y lo que piensa a través de su red social. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, doctor Julio Picón. Martín Sánchez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Aquí andamos, leyéndolo siempre en el Twitter, en su Facebook, en todas sus redes sociales, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la pregunta sería justamente, ¿no hay más tolerancia dentro del personal de salud si esas medidas también se disponen aquí en la provincia, doctor? Mire, yo ayer escribí un hilo bastante intenso, digamos, fue el tema de los dichos del señor presidente de que el sistema de salud se ha relajado, cuando la verdad que, trasladar digamos, los efectos de la pandemia a malas resoluciones no es lo adecuado, digamos. El personal de salud ha puesto el pecho realmente a esta pandemia, fíjese, se ha dedicado a pleno, arriesgando inclusive su propia existencia, es más, muchos médicos, enfermeros y personal de salud han caído en esta pandemia. Y realmente escuchar es como que no se los reconoce nuevamente, por decir así. Entonces todo queda en una expresión así vacía de los aplausos iniciales, las placas y nada, digamos. Y eso no se traduce en políticas certeras y adecuadas para el manejo de la pandemia. O sea, no es que uno, como yo le digo, no es que yo estoy en contra de una cuarentena estricta. O sea, no, yo en realidad lo que quiero es que haya, digamos, una planificación adecuada de la gestión de pandemia. Esto es como que se va haciendo todo sobre la marcha. Vamos a ver cómo va saliendo. Y la verdad que en medicina no siempre las cosas es así. Siempre hay una estrategia. Cuando uno va a entrar en una cirugía, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, e inclusive ya va previendo las complicaciones que puedan haber para poder actuar, digamos. O sea, sí. Eso inclusive desde el punto de vista del diagnóstico, de la clínica, es lo que se llama tipo un algoritmo. Se establece un algoritmo de estudio y de diagnóstico. Entonces eso se aplica generalmente en todo aspecto en medicina. O sea, uno dice, tengo que ir por acá, si sale esto voy a ir por allá, y si sale esto voy a ir por el otro lado. Lamentablemente, no sé si hay cuestiones acá, realmente el tema del COVID tuvo mucho peso, las decisiones políticas más partidarias que sanitarias, y la pelea entre oficialismo, oposición, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, y encima lo más lindo es que muchas veces no solamente se transmite la culpabilidad hacia afuera, sino también muchas veces le tratan de incidir en la gente el nivel de pensamiento diciéndole, bueno, otros están peores, ¿entiendes? Sí. Y mi abuela ya decía, mal de mucho, consuelo de tontos, digamos. O sea, uno tiene que dedicarse a vigilar su propia situación epidemiológica, independientemente de cómo le vaya al Paraguay o cómo le vaya a Brasil, y trabajar en eso. O sea, correcto. Yo no puedo decir, esto es como que a usted le echen de su trabajo y venga otro compañero y le diga, bueno, pero no pasa nada, no te pongas triste porque a fulano también le echaron. O sea, claro. Y no por eso su tristeza va a ser menos, o sea, no hay que decir, ahora estoy conforme porque en realidad no soy el único al que echaron, digamos. O claro. Sea, doctor, hay que manejarse, digamos, de esa manera. Le pregunto porque justamente en las expresiones de ayer del presidente Alberto Fernández decía que el sistema sanitario se relajó, digamos, de dejar de atender a los pacientes de COVID como para atender
a los pacientes, digamos, que tengan ya terapias, como usted dice, ya programadas, es decir, tratar de operar a sus pacientes para, bueno, recaudar dinero, es decir, trabajar en base al bill metal, digamos, preferible más vale operar a un paciente que ya tenga una cirugía programada que atender, obviamente, a un enfermo de COVID, o por lo menos eso se interpretó. ¿Usted también cree lo mismo? No, mire, eso es absolutamente falso, y esto es una cosa que en otros lados ya está pasando. Mire, yo con el tema de la virtualidad y todo eso, en esta pandemia he aprovechado mucho viendo webinars, digamos, o sea, sí, charlas que se dan en Estados Unidos, que se dan en España, y muchas veces se toca el tema COVID. Y le digo, todos destacan lo mismo, particularmente por ejemplo con el tema de los pacientes oncológicos. Sí. El tema COVID llegó a ocupar tanto la primera plana en el sistema sanitario que era como que solamente existía eso y lo demás desapareció. Y no es así. Hay un montón de patologías crónicas que se tienen que tener en cuenta. Entonces ahora empiezan a aparecer todas esas patologías que antes no se las tenía en cuenta, o que antes inclusive se la vio, estaban siendo pateadas, por decirlo así. Sí. ¿Entiendes? Entonces no es culpa del sistema sanitario que ahora empiezan a aparecer, por ejemplo, que los pacientes oncológicos estén en un grado evolutivo mayor. Claro. O sea, exacto. Fíjese, yo conozco una señora que supuestamente tenía ella turno para hacerse una cirugía de un cáncer de mama en el mes de marzo del 2020. Bueno, no se operó. Ahora se hizo la reevaluación. ¿Usted cree que va a estar en las mismas condiciones del año 2020? Imagino que no, habrá avanzado muchísimo esa mujer. entonces se pierden tiempos preciosos para el paciente, básicamente. Exactamente. Y lo mismo pasa con las cirugías, que es impresionante. Todos los días yo veo en la guardia, porque eso todos los días lo veo, los pacientes con litiasis vesicular, o sea, con piedra en la vesícula, que vienen. Uno le hacen bucapina, o sea, antiespasmódico, analgésico, y van aterrando, vienen aterrando, se hace la evaluación quirúrgica y se ve y no hay turno porque está restringida la operatoria. Entonces, al final es como que después ese paciente se termina operando cuando se complica. Entonces, por ejemplo, hace un síndrome colodociano o hace una colecistitis aguda así bien incendiada, y ahí se opera rápido, obviamente, porque corre riesgo la vida. Entonces uno dice, se tuvo que haber llegado a eso. Exactamente. Doctor, ya que lo tengo cerca y lo tengo así en comunicación, cuénteme la verdad, o por lo menos su impresión de cómo está hoy el sistema sanitario ante esta segunda ola, porque les recuerdo que la vez pasada, cuando hemos conversado con usted, era cuando usted había derivado a un paciente del hospital Eva Perón, allí en Barranquera, y después de 6 horas, cuando tomó la guardia en el hospital Perrando, volvió a atender a ese mismo paciente que todavía seguía deambulando ahí por la sala justamente del Perrando. Y por eso le comento y le pregunto, ¿cómo está la situación? ¿Finalmente se pudo, o en estos días se pudo, digamos, mejorar un poco la atención? ¿Hay más profesionales, se está dedicando un poco más o se está puntualizando un poquito más para aguantar esta emergencia de la segunda ola? Y mire, la verdad es que la situación es la misma, o sea, no se ha modificado mucho. En cuanto a número de profesionales, seguimos siendo los mismos. O sea, la verdad que a veces yo me planteo qué es lo que está sucediendo, porque cada vez somos menos y cada vez hay profesionales que se quieren ir, obviamente, y se van del sistema, porque obviamente buscan otras salidas laborales, más remuneradas. La otra vez, esto es un comentario que le digo, la otra vez averiguando para una persona conocida, me dice, vos que podés averiguar respecto de cursos de idiomas extranjeros que sea. Entonces me dice, de idioma alemán. Bueno, sí, yo te averiguo. Y cuando voy a averiguar, me dice del instituto, me dicen, sí, hay un grupo de 14 médicos que están haciendo esta charla, este curso, porque están esperando inclusive su título, porque ni bien
reciben su título y terminan el cursado, se van a Alemania. Entonces voy a decir, la pocha, somos grandes fabricantes de médicos, pero a su vez somos grandes expulsadores de médicos, porque no es que se van porque le gusta más esa cultura, porque ni la conocen, se van porque tienen otras perspectivas laborales que es lo que sucedió siempre acá. O sea, antes de Corrientes como en Corrientes pagaban menos, venían todo al Chaco. Ahora, como la situación regional se cambió realmente, hay muchos médicos que se van a Entre Ríos, se van a Santa Fe, trabajan inclusive en Formosa, y entonces se va escapando el capital humano, y la verdad que si uno quiere conservar el capital humano, uno tiene que mejorar las condiciones o laborales o salariales. Por eso le preguntaba, porque el gobernador Capitanich no hace ni 2 semanas que anunciaba justamente el 30% de aumento para el sector de los trabajadores de la salud pública, tanto en la parte, digamos, administrativa, como también para enfermeros y para ustedes, los profesionales médicos también, con un reintegro casi del 34% anual, como si fuera una cláusula gatillo que cada 3 meses, mejorando, digamos, un poco más las perspectivas de sueldo. ¿Eso se cumplió? ¿Se va a ver? ¿Se sintió por lo menos en los bolsillos de ustedes? Hasta ahora tenemos que ver, digamos, por lo menos en el tema del recibo de sueldo todavía no lo vemos. O sea, son compromisos que se asumen, pero le digo, sinceramente, a ver, no es por decir algo, pero fíjese, uno como médico tiene varias puertas laborales, digamos, por decir así, varias changas, por decir así. Sí. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando comenzó, por ejemplo, el tema de la Liga Chaqueña de Fútbol, por ejemplo, los partidos, usted sabe que hay médicos que van a hacer la cobertura, y bueno, esa cobertura es el doble, o sea, por hora es el doble de lo que una guardia en empezando. Exacto. O sea, y la verdad, no se trabaja lo mismo, y no es que quiera desmerecer el trabajo de la liga, pero si vamos a nivel de importancia, hacer una guardia en el Perrando tendría que tener un valor mucho más superlativo. Exacto. Exactamente. Lo interpreto y lo entiendo, doctor. Sí, es verdad. Lamentablemente está mal equilibrado la situación. Ese es el tema. Algunos colegas comparándome me decían, por ejemplo, que había una colega contrató una profesora particular para su hijo y le cobraba el valor de hora era mayor al valor de hora que ella cobraba. O sea, yo no es que desmerezca la profesión de la profesora, además me parece bien que gane eso, pero me parece mal que nosotros ganemos con el esfuerzo que se hace, que se gane menos. Exactamente. Doctor Picón, desde ya, como siempre, muy agradecido por esta charla. Lo encuentro muy sincero últimamente, tanto en sus redes sociales como también cada vez que se expresa con nosotros. Realmente conocemos en profundidad a veces la temática de lo que es un médico profesional, como dice usted, a veces mal pagado, mal remunerado, mal atendido por el mismo sistema también, que lamentablemente nos engloba a todos. Y esta enfermedad, esta pandemia, nos pone a prueba hasta el más mínimo de los personales que prestan servicio en un hospital, como al mejor profesional catedrático y de mayores títulos justamente en el sistema de salud, ¿no? Bueno, doctor, un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.